como anuncié el domingo pasado, que hemos puesto también hoy en el grupo de la Iglesia, a partir de hoy, durante un tiempo, vamos a estar estudiando digamos lo que conocemos como la doctrina de Dios. Siempre he dicho, y me iré con el Señor diciéndolo, que lo mejor que tenemos los creyentes, el estudio máximo que tenemos los creyentes, lo mejor que podemos invertir nuestro tiempo es estudiar el doctrina de Dios. Nos podemos llevar toda la vida estudiando. Yo soy un enamorado, porque además no creo que pueda haber de otra manera. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tú empiezas a enamorarte de la doctrina que aparece en la Escritura, de tantas cosas como aparecen en la palabra de Dios, ¿no? Y es maravilloso, te metes en cualquier tema, en cualquier doctrina, en cualquier libro. Hola Carlos, bienvenido. Y te apasiona, la palabra de Dios es apasionante, pero como el estudio de la doctrina del Trino Dios, el estudio del Espíritu Santo, el estudio de Jesús, el estudio de Dios Padre, es apasionante, nos podemos llevar toda la vida, y de hecho nos llevamos toda la vida estudiando a las tres personas de la Trinidad. Y cuando estudiamos también, porque normalmente lo hacemos por separado, estudiamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, pero cuando estudiamos también lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la Trinidad y lo estudiamos de forma conjunta, es apasionante. Posiblemente una de las asignaturas que tenemos hoy en día, de las muchas asignaturas que tenemos la Iglesia de forma general, es que apenas se estudia hoy en día la Trinidad. Normalmente no se toca el tema de la Trinidad, se enseña poco sobre el tema de la Trinidad, y hay muchos creyentes que están como dispersos, como perdidos, como si tenemos que tener cuidado con el vocabulario, con la forma de decir las cosas, porque en un momento dado podemos incluso cometer una herejía sin darnos cuenta, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, no hay nada tan hermoso, tan apasionante para un hijo de Dios que conocer más acerca del Trino de Dios. Y en el día de hoy, a partir de hoy, mi intención es, durante varias semanas o meses, vamos a estudiar acerca de Dios Padre. Vamos a estudiar acerca de su persona, de sus atributos, de sus nombres, de sus decretos, de su revelación, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante para el creyente conocer realmente bien a Dios. Es importante por varias razones. Normalmente, seguramente, todos los que estamos aquí podemos poner varias razones para estudiar la doctrina de Dios, pero yo te voy a mencionar algunas. Si quieres, después tú puedes decir alguna otra razón. Pero estudiar la doctrina de Dios Padre en este caso, es importante porque el estudio de Dios en toda su plenitud y su grandeza nos humilla. O sea, basta solamente con ver quién es Dios, la grandeza de Dios, para sentirnos nosotros un gusano, para sentirnos que no somos nada comparado con la infinitud, la trascendencia, la grandeza del Señor. Por lo tanto, cuando estudiamos quién es Dios, la grandeza de Dios, inevitablemente, para cualquier corazón que ame al Señor, inevitablemente le va a producir, se va a humillar delante de aquel Dios que es maravilloso. En segundo lugar, es importante el estudio de Dios porque al conocerlo más, le amamos más. Esto es una ley. Cuanto más conoces a una persona, más amas a esa persona. Cuanto más conoces a esa persona y más amas a esa persona, más deseos tienes también de estar con esa persona. Por lo tanto, cuando estudiamos a Dios y empezamos a ver quién es Dios, lo que hace Dios, cómo es Dios, pues eso nos ayuda a amarlo más y nos ayuda también a querer estar más en su presencia. Otro motivo, un tercer motivo por el que es importante estudiar la doctrina de Dios es porque producirá inevitablemente producirá en nosotros un deseo de alabar. Si produce en nosotros un deseo de amarlo, de conocerlo más, nos va a llevar a un camino de más amor hacia Él, inevitablemente también nos va a conducir más a la adoración. Cuanto más conoces al Señor, no solamente te va a humillar, nos va a quebrantar, sino que además van a salir de nuestros corazones
adoración, en nuestras actitudes de adoración, en nuestras palabras de adoración también. Cuanto más conocemos al Señor, más lo vamos a alabar. Y lo vamos a alabar, digamos, como decía Pablo también en Corintios, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, no solamente con la emoción y el sentimiento, sino también con el intelecto, con la mente, con la razón, de poder también alabar al Señor. Y además, el estudio de Dios Padre, nos afirmará en la fe, nos dará fortaleza y nos dará gozo. Nos afirmará, nos dará fortaleza, bienvenidos a los tres, y nos dará gozo en el Señor. Esas son algunas de las razones por las que tenemos que tener el deseo de conocer a Dios, de buscar a Dios y de estudiar a Dios. Te lo repito, porque el estudio de Dios en toda su plenitud y su grandeza nos humilla, la primera razón. La segunda razón, porque al conocerlo más, le amamos más. Tercera razón, porque producirá en cada uno de nosotros, de cualquier hijo suyo que lo estudie, el deseo de alabarlo más y más. Y la cuarta razón es porque su estudio nos afirmará en la fe. No solamente nos va a afirmar en nuestra fe, sino que además nos va a dar paz, fortaleza y gozo. ¿Te parecen pocas razones y muchas más para estudiar a Dios? Cuando tú pasas tiempo estudiando a una persona, inevitablemente, digamos, tú pasas tiempo estudiando, por decirlo de alguna manera, a Einstein, y tú estudias los libros de Einstein, con quién estuvo casado Einstein, su vida, etc. Inevitablemente hay como una cercanía a Einstein. Es lo que ocurre cuando estudias una biografía, cuando estudias a una persona. Cuando estudias a Dios, inevitablemente se produce esa cercanía, sobre todo para uno suyo, porque una persona puede estudiar a Dios siendo ateo, o puede estudiar a Dios, digamos, por un conocimiento intelectual. Pero cuando tú estudias a Dios como hijo de Dios que somos, realmente lo que va a producir en nuestros corazones y en nuestras vidas es todo esto que he dicho y muchas cosas más que podemos pensar. Así que fijaros que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña claramente que el hombre puede conocer, de hecho debe de conocer a Dios. Para conocer a Dios debemos de estudiarlo. Pero una de las cosas que vemos claramente es que Dios mismo nos dice estudiarme. Dios mismo nos dice conocerme. Dios mismo en su palabra nos da la importancia y nos dice la importancia de conocerlo. Mirad lo que dice en Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Quién lo quiere leer? 23. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Otro hermano que busque Oseas 6, 6. Oseas 6 es el libro, como sabéis, Oseas es el libro más... no iba a decir el libro más grande, es el libro más cookie. Oseas 6 y Juan 17.3. Juan 17.3. ¿Quién tiene Jeremías 9, 23 y 24? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien, pero que aquí nos habla de tres tipos de personas. Nos habla del sabio, nos habla del valiente y nos habla del rico. Tres tipos de personas, el sabio, el valiente y el rico. Lo que dice aquí la Escritura, lo dice el mismo Señor, es que no nos fijemos en eso. No nos fijemos ni alabemos al rico, ni al valiente, ni al sabio. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dice, que alabemos, que entendamos, que lo que tenemos que hacer es entender y conocer que yo soy Jehová. Es decir, lo que está diciendo el Señor, no fijaros tanto en la riqueza, ni en la valentía, ni en la sabiduría. No fijaros en todo eso, sino fijaros en mí. Fijaros en mí y pasar tiempo buscándome,
en entenderme y conocerme. Es decir, el Señor nos está diciendo conocerme, nos está invitando a entenderlo. Alguien puede decir, a Dios es imposible entenderlo, y yo tengo que decirte, efectivamente, pasaremos toda la vida estudiando a Dios y lo que vamos a estar es haciendo un rasguño en la pared. Es imposible entender a Dios, es imposible entenderlo con todo, es imposible. Lo que podemos entender es aquello que Dios ha revelado, pero eso no quita a que tengamos el deseo de conocerlo más y de entenderlo más, sabiendo que de nuestra finitud y de nuestra mente nunca llegaremos a conocer realmente la trascendencia de Dios y todo lo que Dios es imposible. Pero Dios nos dice, pero conocerme y buscarme y dedicar tiempo a entenderme y a conocerme. Lo mismo que vemos en Oseas. Oseas, ¿quién lo tiene? Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. ¿Quién lo tiene? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Muy bien, aquí otra vez encontramos la misma idea. ¿Podemos tener misericordia? Podemos, no, debemos de tener misericordia. Ahí no tenemos los sacrificios que había en el Antiguo Testamento, que no tenemos que matar un cordero, ni un becerro, ni tenemos que matar una oveja. Los sacrificios que Dios tiene, que tenemos que hacer delante de Dios, son otro tipo de sacrificio. Hola, Itana, bienvenida. Pero fijaros que lo que nos está diciendo aquí es porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. Lo que el Señor quiere realmente es que lo conozcamos, más que los sacrificios y más que otro tipo de cosas. Que en lo que habíamos leído antes, tú dices, no se alabe el sabio el entendiente. La sabiduría que tengamos es porque Dios nos la ha dado. ¿De qué nos vamos a alabar? Es algo que nos ha dado Dios. Y si nos ha dado la riqueza, nos ha dado la valentía, todo nos lo ha dado Dios. Entonces no tenemos por qué vanagloriarnos de lo que tenemos, sino agradecerle a Él que nos lo ha dado. Eso es, digamos, la actitud, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, el hombre, como es el hombre, la propia palabra de Dios nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que estamos buscando a Dios, y ahora hablaremos un poco sobre el tema, estamos buscando al Señor, pero si buscamos al Señor, conocemos al Señor, estudiamos a Dios, pero no hay un cambio en nuestras vidas y no produce esa humildad que hemos hablado del principio, si no hay una humillación delante de Dios cuando lo vamos estudiando, al final vamos a ir conociendo intelectualmente, vamos a ir conociendo a Dios, pero no vamos a ir conociéndolo a través del cambio de nuestra personalidad. Entonces, cuando nosotros estamos conociendo, buscando al Señor, ese conocimiento de Dios es un conocimiento que transforma. Sí, pero cualquier cosa en la palabra de Dios, La palabra de Dios no está puesta solamente para una información intelectual o un conocimiento de algunas cosas. La palabra de Dios, lo más importante que hace la palabra de Dios es una obra de transformación y de cambio. Es una obra de revelación de la palabra de Dios. Y cuando Dios se revela, con todo lo que significa, con todo lo que tiene la Escritura, debe de haber un cambio. Por eso dice que podemos hacer sacrificios, pero esos sacrificios no sirven absolutamente para nada, porque lo que de verdad quiere Dios es, como dice aquí, que lo conozcamos. Así que fijaros que en Jeremías nos invita a conocerlo, en Oseas nos invita a conocerlo, y mirad lo que dice en Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fijaros cómo lo define aquí Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y ya no solamente está hablando de Dios Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y se pone también aquí, este es un texto que también tiene que ver con la Trinidad. Y está hablando de que conozcan al Dios Padre y también que me conozcan a mí, a quien has enviado. Así que, fijaros, hermanos, que estos son de algunos
de los textos, de los muchos que hay, que nos hablan de la importancia de conocer a Dios. Es interesante porque si tú vas a la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, ¿hay algún momento, tú recuerdas algún momento, algún texto, algún sitio donde la Biblia demuestre la existencia de Dios? ¿Hay algún argumento importante en la Biblia que demuestre la existencia de Dios? No, la Biblia no. ¿Toda la Biblia demuestra la existencia de Dios? En un sentido sí, pero en otro sentido no. ¿Tú recuerdas algún texto que diga Dios existe por esto, por esto, por esto, por esto? ¿En la Biblia? Lo da por hecho. Lo da por hecho. Esto es interesante. La Biblia digo, tendría que decir en euro, pero bueno, la Biblia no dice en ningún momento, no te da pruebas. En un sentido tú estás diciendo la verdad. Cuando tú lees la palabra de Dios, aquel que busca a Dios, Dios lo va a encontrar. O sea, va a encontrar a Dios y va a encontrar la verdad. Pero la Biblia no es un libro de dogmática. La Biblia no es un libro donde desde el principio al final se intente demostrar la existencia de Dios. No lo hay. La Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. La Biblia en ningún momento intenta demostrar la existencia de Dios. Simplemente dice que Dios existe. El ser humano intenta por todos los medios, y vamos a estudiar también algunas de las razones que no solamente de la palabra de Dios, sino razones de fuera que nos ayudan a entender por qué Dios existe, pero la Biblia no cae en eso. La Biblia lo que nos dice es que Dios existe. No te da una definición, no te dice por qué, no te dice, simplemente la Biblia no pasa de puntillas en ese sentido. Por supuesto. Se dan cuenta de que, claro, que no puede haber otra cosa que no sea Dios, porque hay muchas cosas que si no es Dios, ¿cómo lo claro. hago? Cuando tú estudias la palabra de Dios, y no solamente cuando la estudias, sino cuando una persona escucha, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que yo escuché una predicación y yo supe que esa predicación era verdad. Pero cuando tú empiezas a estudiar, a ver la palabra de Dios, empiezas a ver realmente la existencia de Dios. Pero la Biblia no lo dice. La Biblia simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no te da argumentos. Los argumentos, por supuesto que hay argumentos que entraremos en ellos, pero la Biblia no dice eso. Entonces, fijaros que la palabra de Dios nos dice que conozcamos a un Dios que se revela, que no explica por qué se revela. Que conocemos a un Dios que se revela, pero no está diciendo argumentos para que el hombre caiga delante de él y diga, gracias por revelarte de esta forma y gracias porque podemos entender que tú eres Dios. Simplemente la palabra de Dios nos dice, Dios existe. Dios existe. Desde siempre, para siempre. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender a la hora de estudiar la doctrina de Dios es que la palabra de Dios ni siquiera cae en intentar demostrar la existencia de Dios, lo da por hecho. Lo da por hecho. Estaba pensando cuando dice, yo creo el cielo y la tierra, pero no te habla de antes de crear el cielo y la tierra, no sé si no. Hay algunos esbozos, Josefa, hay algunas cosas que sí nos hablan de lo que antes había, pero son, por ejemplo, nos habla de que antes de la creación, antes del mundo creado, Dios ya había preparado el plan de salvación y Dios ya estaba pensando en tener un pueblo santo. Eso ya estaba, digamos, en la mente de Dios, por decirlo de alguna forma, en la intrahistoria divina, si se puede decir eso. Pero no nos dice en ningún momento, y es verdad que hay, de vez en cuando vemos cosas que tienen que ver antes del mundo. Y son perlitas que van apareciendo en la Escritura. Pero en sí mismo, la Biblia no intenta demostrar que Jesús es Dios, no intenta demostrar que el Espíritu Santo es Dios y no intenta demostrar que Dios Padre es Dios. Es decir, la Biblia simplemente dice Dios. Pero el mundo, lo que es el mundo, estrella, cielo, tierra, muestra que busca un Dios. Claro. Y entraremos en, cuando veamos las evidencias de la existencia de Dios, una de esas evidencias será la creación del mundo. Pero la creación del mundo también es una revelación de Dios limitada. Cuando nosotros vemos en la creación del mundo,
Vemos que alguien ha podido crear el mundo, pero no sabemos que somos pecadores por la existencia del mundo. No sabemos que necesitamos a Cristo por la existencia del mundo. No sabemos que habrá una vida eterna por la existencia del mundo. Lo que el mundo, lo que nos dice Pablo en Romanos, es que cuando Dios se manifiesta a través del mundo, el ser humano se da cuenta que alguien ha creado el mundo, por intuición, por razonamiento. El ser humano lo tiene desde los siglos de los siglos, tiene esa impronta en su alma de que alguien ha creado esto. Se le ha dado muchos nombres, los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses... O sea, siempre se ha creído. Lo que pasa que es muy limitado, porque no es la revelación que después va a venir en Cristo, y la revelación que va a venir después con la palabra escrita de Dios, que nos va a enseñar realmente que somos pecadores, nos va a enseñar que Cristo viene a morir por nosotros, nos va a enseñar nuestro destino final, etcétera, etcétera, etcétera. Pero diciendo, Dios ha creado, alguien ha creado el mundo, evidentemente, pero no podemos entender más allá, simplemente que alguien lo ha creado. Pero eso es una revelación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que en este sentido, la palabra de Dios nos invita, nos dice, nos exhorta, nos manda que conozcamos a un Dios que va más allá de nosotros, a un Dios que es infinito, a un Dios que ni siquiera se preocupa en decirnos a los seres humanos. Te voy a demostrar que simplemente la palabra de Dios lo da, como he dicho antes, lo da por hecho. Ahora bien, una vez dicho esto, es importante que entendamos algunas cosas en cuanto al conocimiento de Dios. Una de ellas, que para mí es importantísima, y que tenemos que estar muy alerta en este asunto, es que podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Esto es algo que me invento para pasar el tiempo. Esto es un trabalengua. Podemos conocer acerca de Dios, podemos saber mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. ¿Es posible? ¿No eres temeroso de Dios? Si no eres temeroso de Dios. ¿Alguna otra opinión? Vives tu vida y no te importa lo que Dios dice. Vives tu vida, no te importa. Y a lo mejor conoces, acabas de leer la palabra de Dios y sin embargo vives como te da la gana. Entonces Pablo, en este último programa que ha hecho, le hicieron una pregunta y él dio el nombre de un ateo muy famoso que sabe la Biblia, pero no cree en Dios. Sí, sí. Hay gente atea, por eso estaba diciendo antes, cuando puse el ejemplo de una persona atea que puede estudiar a Dios, y claro que lo puede estudiar, como se puede estudiar a Trajano, como se puede estudiar a cualquier filósofo. Pero parte de la idea de que Dios no existe. Entonces esa persona puede conocer mucho acerca de Dios, pero no tiene una relación con Dios. La palabra de Dios en este sentido, hermanos y hermanas, en este sentido es muy claro. ¿Podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios? Sí, como se ha dicho, sí. Y es lo que dice en Santiago, en el capítulo 2, versículo 19. Un texto impresionante. Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Quién lo tiene? Santiago 2, 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué te hace pensar esto? Este es un versículo demoledor, demoledor. Es un versículo tremendo. Hay gente que piensa, los demonios no creen. No. Los demonios son los primeros en creer, porque estaban allí cuando fueron creados. Los demonios no salen por inspiración ni por espontáneamente. Los demonios existen porque Dios los creó como ángeles. Y al cabo de un tiempo, que no sabemos exactamente cuándo, se rebelaron contra Dios. Pero ¿cómo van ellos a decir que no creo en Dios cuando ellos saben que fueron creados por Dios y además estaban en la misma presencia de Dios? Por lo tanto, fijaros que también los demonios creen. ¿Y ese creer les produce algún cambio? No. Incluso dice que tiemblan. ¿Les produce algún cambio? No. Y creen. Los demonios no son ateos.
Los demonios no son ateos, el diablo no es ateo. El diablo cree, pero no cree con la fe salvífica que creemos nosotros, ni con la fe en Cristo que ha muerto por ellos. Porque no quieren someterse, porque están endurecidos y porque no aceptan. Por lo tanto, fijaros que, contestando la pregunta, ¿podemos conocer mucho acerca de Dios pero no conocer a Dios? Sí. Y tenemos el ejemplo, este texto impresionante de los demonios creen y tiemblan, pero no les sirve para nada. No les sirve para tener esa fe. Mirad lo que dice en Marcos, en el capítulo 1, versículos 23 y 24. Marcos, capítulo 1, versículos 23 y 24. Y nos dice: Marcos 1, 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Muy bien, ¿quién está diciendo esto? Un demonio. Fijaros que, y esto es interesante porque el demonio está en la sinagoga, está dentro de una persona que va allí a adorar a Dios, está en la sinagoga, y está con una persona, ha poseído a esa persona, y Jesús está allí, y es un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Y fijaros la declaración que hace: sé quién eres, el Santo de Dios. Fijaros cómo lo califica, Fijaros cómo lo que sé quién eres, el Santo de Dios. Después vemos cómo Jesús actúa, los reprende y le manda que se vaya de su habitación, del hombre, ¿no? Pero fijaros que aquí encontramos lo que hemos visto antes en Santiago. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. Y aquí estamos viendo también cómo, en este caso, este demonio está diciendo: sé quién eres. Sé quién eres. Sé quién eres. Y además lo califica. Le dice: el Santo de Dios. El Santo de Dios. Esto que estamos hablando es un terreno sorprendente. Sorprendente. Es un terreno difícil. Pero es un terreno donde la palabra de Dios nos lo enseña claramente. Los demonios creen. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben que es santo. Los demonios tiemblan ante él. Conocen, pero no conocen. Conoce, pero no acepta el perdón. Conocen, pero no creen. A mí me gusta mucho, en la Biblia mía de estudio, lo que te pone bajo en el comentario es, hablando de Santiago, dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios, Cristo y el Espíritu, pero aborrecen tanto la verdad como su autor. Eso es. ¿Cómo otro qué? Como su autor. Sí. Aborrecen a la verdad como el autor de la verdad, efectivamente. O sea, el odio del diablo y sus demonios, el odio hacia el Trino Dios es tremendo. Es tremendo. Los seres humanos nos podemos odiar, desgraciadamente. De hecho, el resultado del pecado muchas veces produce odio entre los seres humanos, incluso entre miembros de la misma familia. Padres hermanos que se odian, hijos que odian a los padres. Es tremendo. Pero el odio del diablo, el odio de los demonios caídos, eso van a por Jesús, siempre han ido por Jesús, siempre han procurado que Jesús no haya ido a más. Uno de los episodios más conocidos que tenemos nosotros en la Escritura sobre ese odio, ese no querer que Jesús siga con su propósito, es la tentación. Es la tentación. Sé que has venido a destruir. Entonces, es una lucha contra Dios para él. No sabe que Pero va a destruir. va a destruir. Tiene una lucha ahí por acabar también con el Señor. Desde Génesis capítulo 3, que se origina el pecado, a la promesa de restauración que encontramos en el versículo 15, lo que conocemos como el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio,
yo pondré enemistad entre ti y la serpiente, te herirá la cabeza y tú le dirás en el calcañar, etcétera, en el tobillo. Desde ese versículo donde se promete ya la simiente y vendrá Jesús, hay un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento entre el diablo y los demonios y entre Dios y el trino de Dios y los ángeles. Ese enfrentamiento lo que va a procurar siempre los demonios es que no llegue. Ellos saben que va a ocurrir, evidentemente ellos conocen a Dios, pero van en el sentido de potencia, de poder. Ellos saben que han sido creados, Dios no ha sido creado, Dios siempre ha estado ahí. Entonces, en ese sentido ellos saben que al final la historia se va a acabar, pero es como una persona que sabe que va a morir de alguna forma y va a procurar por todos los medios que eso no ocurra, y que va a intentar cambiar la situación. O la persona que es envidiosa. O la persona que... Entonces, en este caso concreto, no solamente que tengan, permitidme esta expresión, no solamente que tengan el conocimiento de Dios, no solamente que sepan quién es Jesús, no solamente que tiemblen ante Dios, sino que además conocen las Escrituras. Y tú te quedas perplejo. ¿Cómo un demonio puede conocer la Escritura? Venid conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 6. Mateo capítulo 4, versículo 6. Bueno, 5 y 6. 6 la primera parte. Mateo capítulo 4, versículo 5 y 6, la primera parte. ¿Y lo tiene? 5 y 6. La primera parte del 6. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y lee también lo siguiente: escrito está. Porque escrito está: y a sus ángeles mandará acerca de ti. Muy bien. Fijaros que entramos ahora, estamos hablando de si es posible saber mucho de Dios y no conocer a Dios. Ese es el planteamiento, no quiero que te olvides, no quiero que te vayas por la cerro de Úbeda. Estamos hablando de esta proposición, de esta pregunta, de esta situación. Podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Hemos visto que efectivamente ocurre, y lo hemos visto no estamos dando el ejemplo de personas que podemos darlo, estamos dando el ejemplo de los propios demonios. Y los propios demonios nos están diciendo que creen. Y estamos viendo que los propios demonios saben quién es Jesús y lo proclaman como el santo de Dios. Y ahora, en ese texto, está diciendo en la tentación que si el diablo hubiese ganado, digamos, esa tentación, si hubiese de alguna forma conseguido sus propósitos, tú y yo no estaríamos aquí. El mundo sería otro, yo no sé lo que hubiese ocurrido, pero no sé, sería otro completamente diferente. Y el diablo lo intenta con todos sus medios. El diablo, en esas tres tentaciones que todos conocemos, intenta por todos los medios que Jesús no fuese a la cruz. Pero fijaros que dice, si eres hijo de Dios, aquí está poniendo en duda esa palabra sí. Si eres el hijo de Dios, está diciéndolo si eres el hijo de Dios, pues a esto, ¿no? Y fijaros que le dice, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y está citando un texto de la Biblia. Mirad que el texto que está citando lo encontramos en el Salmo 91, en el versículo 11. Salmo 91. Por eso me dice que yo que estudiemos la Escritura, porque es importante. Así es. Porque también Satanás no incluye a nosotros también, porque la palabra también nos puede hacer visitando y esperar. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 91, versículo 11, sobre todo la primera parte. Pues a tus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Fijaros que el diablo está tentando con ese texto. No cita la segunda parte, pero cita la primera parte. A sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Está el diablo allí con un rollo de los salmos, con un pergamino de los salmos? ¿Está allí el diablo No, el diablo sabe la Escritura.
sabe la Escritura y le enseña, le dice, como si tuviera que enseñarle a Jesús, le dice un texto para provocar que Jesús cayera en la tentación. Pero fijaros que cita una palabra de Dios, una cita del Salmo 91, y después dice, en el mismo versículo 6 de Mateo 4, en la segunda parte dice, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y vuelve a citar la Escritura. Y vuelve a citar otra vez el Salmo 91. Mirad lo que dice en el Salmo 91 del versículo 12. Salmo 91, versículo 12. ¿Quién lo tiene? En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Está citando el Salmo 91. Es decir, hermanos, recapitulemos. ¿Es posible saber de Dios y no conocer a Dios? La respuesta es sí. Y te he puesto el ejemplo que la palabra de Dios nos enseña acerca de un mundo oscuro, como es el tema de los demonios del diablo, que digamos serían los máximos exponentes de lo que estamos hablando, porque ellos fueron desterrados del cielo por rebelarse contra Dios. Y sin embargo ellos creen en Dios, creen en su palabra, creen que Dios, que Jesús es santo, tiemblan ante Él y tienen, permitidme esta expresión, un conocimiento, una fe en cuanto a Dios. ¿Sirve eso para algo? Nada. Podemos nosotros, no somos, que yo sepa, aquí no hay ningún diablo, no hay ningún demonio. Espero. Entonces que yo, sí, en este, bueno, ahí está, no estoy muy seguro, bueno, no tenemos. Pero es posible que haya gente que lea la palabra, que incluso que oren, que prediquen, que digan versículos de memoria y no conozcan a Dios. Sí. Y te he puesto un ejemplo, pero después estoy seguro que cada uno de nosotros podemos poner ejemplos también de personas que conocemos, porque hemos escuchado. Yo no olvidaré nunca una conferencia de misiones que organizamos cuando organizábamos cada año la conferencia de misiones de la Iglesia Fiel en Sevilla, hace muchos años. Estábamos en la Iglesia de Renacer, en Dos Hermanas, era un domingo que estábamos toda la Iglesia Fiel de allí y teníamos un invitado para predicar, creo que era de México o argentino, no, argentino creo que era. Y este hermano, no sé si tú te acuerdas, este hermano pues estaba predicando y él dijo que había sido responsable del grupo de jóvenes, que había sido maestro de escuela dominical, que todo el mundo daba por hecho y él mismo daba por hecho que era creyente, y un día fue un predicador que después iba a ser muy conocido, que era Luis Palau, en su iglesia, y Luis Palau, el evangelista Luis Palau, predicó un mensaje de salvación. Y él, cuando dio el mensaje de salvación y dijo a las personas que estaban ahí, si alguno quería recibir a Jesús como Salvador, este muchacho, que era líder del grupo de jóvenes que había estado en la escuela dominical enseñando, se levantó para recibir a Jesús. Y la gente que estaba a su alrededor, el pastor, la gente que estaba a su alrededor, los ancianos, que es un llamamiento para el incrédulo. Y él con valentía, porque él tiene valentía delante de una congregación, y tiene ministerio y te cree que realmente todo el mundo, él cree que el hombre se levantó y aquel mismo día recibió a Jesús como Salvador y Señor de su vida, y se había llevado 20 años yendo a la iglesia y pensaba que era salvo, y ese día conoció a Cristo. ¿El hombre era un hipócrita? No. ¿El hombre era un farsante? No. El hombre simplemente, al estar en la iglesia, al ir creciendo en la iglesia, los conceptos que tenía, lo tenían tan trillados, lo sabía tanto, sabía todo el vocabulario evangélico y todas las cosas, y para él que era creyente, pero en realidad no se había arrepentido de sus pecados, ni había aceptado a Jesús como Salvador y Señor de su vida, hasta ese día. Y yo recuerdo aquel día, aquel domingo, que él estaba predicando y estábamos diciendo, es verdad,
Es verdad, a mí me ha ocurrido en Nueva Vida, en la iglesia de Nueva Vida, un domingo que yo estaba predicando sobre el arrepentimiento y lo que estaban allí eran todos creyentes. Y yo estaba predicando sobre el arrepentimiento y cuando al final hice un llamamiento para aceptar a Jesús como Salvador y Señor, arrepentido de nuestros pecados. Y había un hombre allí, que ya no está, un hombre que llevaba 40 y pico de años en los caminos del Señor y se levantó. Y él confesó allí públicamente delante de todo el mundo que era la primera vez que había entendido que era un pecador. Mirad, ¿cuántas veces decimos nosotros que somos pecadores? ¿Cuántas veces decimos que tenemos que arrepentirnos? ¿Cuántas veces proclamamos el Evangelio? Sin embargo, por los motivos que sean, porque estamos en la iglesia, porque nos hemos acostumbrado, porque son términos que de alguna forma no llegan al corazón, porque no lo hemos vivido, por los motivos que sea, no llega. Y este hombre, después en aquel momento este hombre tendría casi 60 años, aquel día se arrepintió de sus pecados delante de todo el mundo, dijo que aceptaba a Jesús como Salvador y Señor. ¿Y tú cómo te quieres? Por eso a veces decimos, cuando en la iglesia hay creyentes, ¿por qué vamos a predicar el Evangelio? Pues estamos muy confundidos. El Evangelio siempre hay que predicar, siempre. Haya creyentes, o entendamos que haya creyentes, no hay, siempre tenemos que predicar el Evangelio. Porque puede ocurrir, como estamos viendo, que conozcamos mucho acerca de Dios, pero no conozcamos de verdad. ¿Algún comentario? El corazón siempre lo sabe Dios. Nadie que está por fuera sabe el corazón de Dios. Lo que piensa. Así que fijaros que te he dicho que podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Y te voy a decir también otra cosa, y es que podemos ser estudiantes apasionados de la Biblia y tener muchas versiones, y muchos comentarios, y muchos diccionarios, y conocer mucho acerca de la profecía, y saber muchísimas cosas, y no conocer a Dios. Te lo repito, podemos ser estudiantes apasionados de la Biblia y no conocer a Dios. ¿En qué me baso para decirte esto? En muchas cosas, pero te voy a decir un texto. Vamos a Mateo, otra vez, al capítulo 2, versículo 1 al 6. Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien. ¿Qué os parece este texto en conformidad a lo que estamos viendo? ¿Qué aprendemos aquí de los sacerdotes y de los escribas? Que no lo conocían. ¿El qué? Que no lo conocían. Que no lo conocían. No lo conocían. De hecho, hay muchas personas que tú le hablas del Señor y dicen que son creyentes. Pero fijaros que en este caso concreto, esto no solamente eran personas que decían, como dice Carmeli, que eran creyentes. Se supone que el trabajo de ellos era conocer la Escritura, enseñar, aprender. Se pasaban el tiempo estudiando. Fijaros que cuando Herodes los convoca para saber dónde había de nacer el Mesías, el Cristo, ellos les dijeron: en Belén de Judea. Lo tenían muy claro, un 10 en teología. Un día lo sabían perfectamente, sabían lo que decía el profeta Miqueas, sabían que estaba profetizado, sabían dónde buscarlo. Ellos sabían que estaba profetizado. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las naciones, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, ellos sabían dónde iba a nacer Jesús. Ellos sabían todo, conocían la Escritura.
Pero ¿hubo algún cambio en ellos? ¿Se fueron con los magos para adorar a Jesús? ¿Hubo un cambio de actitud en sus vidas? ¿Hubo un arrepentimiento? ¿Sus vidas fueron transformadas? ¿Se convirtieron en adoradores? No. Y conocían la profecía. Conocían las escrituras. Es decir, podemos, hermanos y hermanas, podemos estudiar la palabra de Dios. Incluso podemos ir, Charlie y yo conocemos, y algunos de aquí también, conocemos a gente, conocimos a un chico que se fue a un seminario en Barcelona durante 4 años, en aquel tiempo eran 3. Durante 3 años salió terminando teología, y aquel chico, pues, abusando de su autoridad como responsable del grupo de jóvenes, tuvo relaciones homosexuales con algunos chicos del grupo de jóvenes. Y había estado en un seminario. Y había pasado 3 años de su vida estudiando la escritura. Y sin embargo, tuvo el descaro, la poca vergüenza de abusar, no que lo cogía por el cuello, pero con sutileza, manipularlo para tener con algunos de ellos relaciones sexuales. Y además era un evangelista. Y además era un evangelista con un montón de dones. Y tú dices, ¿esto es posible? Pues mira, sí es posible. Hay personas que pueden estar en la iglesia, que pueden estudiar la Biblia, como he puesto antes el ejemplo. Hay gente que puede tener, pues yo, ¿cuántas versiones puedo tener yo de Biblia en mi casa? Pues tengo un montón de versiones. Podemos comprar concordancia, podemos comprar diccionarios. Hoy en día no hace falta comprarlo. Hoy en día pincha y ya sabes de todo. Y a lo mejor resulta que tú pinchas y tú dices, he hecho yo el estudio. Mentira cochina. Tú lo que has hecho ha sido ponerlo y ya está. No has estudiado nada. Pero hoy en día tenemos muchas herramientas para conocer al Señor. Tenemos herramientas para conocer la palabra de Dios. Pero si no hay un cambio, si no hay una transformación, si no estamos bajo la autoridad de Dios, como le pasaba a ellos podían 10 en teología, sí, 10 en conocimiento histórico, sí. ¿Dónde van a hacer? ¿Con quién peleó Goliat? Contra David, bien, un 10. ¿Dónde iban a hacer eso? En Belén, bien, un 10. Todo esto muy bien, pero eso no significaba que realmente conocieran a Dios. Esta gente no lo conocía, y eran teólogos, eran los eruditos. Y no sabían, pero no cambiaron su vida. Poco que estamos hablando de cosas muy serias, Estamos hablando de cosas muy serias. Y que nos debe de hacer no pensar en alguien, sino pensar en Dios. Yo conozco a Dios de verdad. Yo puedo llevarme, y llevo predicando más de 40 años, llevo predicando, llevo enseñando. Pero yo puedo ser un perfecto desconocido y puedo hacer las cosas, desconocido de Dios me refiero, puedo hacer las cosas sin llegar a conocer a Dios. Hasta ese punto puede llegar el corazón del ser humano. Hasta ese punto puede llegar a conocer. Por eso es importante, hermanos, que entendamos y que sepamos que el conocimiento de Dios es lo más grande que podemos tener, y las horas más maravillosas, el empeño más maravilloso que podemos tener es estudiar a Dios. Pero cuidado, porque podemos conocer mucho acerca de Dios y no conocer a Dios. Y podemos ser estudiantes apasionados de la Biblia y no conocer a Dios. Incluso, y con esto voy a terminar, incluso podemos hacer algo que parece mentira, que una persona que haga esto no conozca a Dios. Pero la palabra de Dios lo enseña. Mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 7, del 21 al 23. ¿Alguien que no haya leído? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hasta el 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizaron
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararemos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es fuerte, ¿eh? ¿Qué os parece este texto? Fuerte. Eso dependerá del corazón de la persona, que tú tengas dispuesto en la cosa que tiene el corazón. Fijaros que hemos visto que los demonios creen, pero no les sirve de nada. Hemos visto que incluso podemos ser estudiantes apasionados de la Escritura, como lo escriben los cristianos, y no sirven para nada. Y ahora estamos viendo que incluso podemos servirlo. Antes hemos orado, Pili nos ha puesto, nos ha dicho, hoy llevaba el tiempo de oración Pili, que oremos por los ministerios. Y hemos estado orando por los ministerios de la Iglesia. Podemos tener ministerios en la Iglesia y sin embargo no conocer a Dios. Aquí, este texto es para ponernos nerviosos. Este texto creo que aquí no está hablando de un grupo de personas que dicen Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que está, esta es la clave, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fijaros el ejemplo, muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Primera cosa. En tu nombre echamos fuera demonios, segunda cosa. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! No estamos hablando Señor, que pone un ladrillo. No, estamos hablando de cosas espirituales. De hacer milagros, de echar fuera demonios. Y sin embargo, el Señor les dice, nunca, entonces les declaré, son palabras muy, nunca os conocí. Y fijaros que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. El piropo que les manda, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo puede haber gente que eche fuera demonios? ¿Cómo puede haber gente que predique? ¿Cómo puede haber gente que haga milagros y no conocen al Señor? No, pero ahora tenemos los apóstoles, ¿no? ¿Qué? Hubo uno. Es que justo esta conversación la tuvimos en el campamento, unos cuantos de Charlie y demás. Que uno de los apóstoles, que fue Judas, estuvo 3 años con Jesús. ¿Y Dios qué? Y en 3 años, hombre, algo harían. No solo sería andar detrás, sino que también sería de bendición para otras personas, pero nunca llegó a tener ese cambio de corazón. Los predicadores estos que predican la palabra y no me dicen que lo hacen por dinero, y hacen tantas cosas y todo eso. Como tú dices, estos son aspectos ya espirituales. Un ministerio puede también tener, en cierto modo, puede haber una capacidad, ¿no? Pero aquí estamos hablando de profetizar, de echar fuera demonios y de hacer milagros. El poder para eso, ¿de dónde viene? Esa es una pregunta. Porque como estamos hablando, es, de cierta forma es de bendición, pero ¿de dónde viene? Y la respuesta la sabemos todos. Porque si no utiliza esa cosa para la gloria de Dios, porque otra cosa no creo que... Podrían ser servidores de Satanás. Pero Satanás no tiene No, pero Fijaros que si recordáis, hay un texto en Filipenses donde Pablo está diciendo que estaban predicando el Evangelio por envidia y por contienda. Por envidia y por contienda. No estaban predicando el Evangelio porque la gente se convirtiera, estaban predicando el Evangelio porque Pablo estaba en la cárcel, a Pablo lo quería todo el mundo, Pablo estaba haciendo una obra preciosa y por envidia y por contienda estaban predicando también ellos. Sin embargo, el Señor estaba permitiendo que la gente pudiera conocer al Señor a través de esa predicación que realmente no salía de un corazón sano, de un corazón de verdad, pero Dios usó eso. El ejemplo de Jonás es otro ejemplo claro. O sea, Dios permitió que un hombre que no quería saber nada de Nínive fuera y predicara y la gente se arrepintió. Pero donde va Juan también es que detrás de ciertos acontecimientos, creo que Juan por ahí,
de ciertos acontecimientos que ocurren. No olvidemos nunca, hermanos, que está el poder del diablo. Que está el poder del diablo. Y el diablo tiene un límite. Es verdad que Dios le para, tiene un límite. Pero el diablo puede con todos nosotros en un microsegundo. O sea, el diablo es muy astuto y sabe mucho, y sabe influir. Y hay cosas, el otro día estábamos cuando salimos del miércoles pasado, o el domingo, no recuerdo bien, el domingo, estábamos hablando del coche y estaba diciendo, cuando Pepe compartió acerca de la sanidad de su hermana, estaba diciendo, y Charlie me estaba diciendo, espero que la hermana de Pepe sepa que es producto de la oración, que es producto de la oración y que no es producto de ídolos, de idolatría, porque a veces la gente cuando ven los milagros y ven las cosas dice Santa María de tal, o el Cristo tal, y creen que es cuando realmente es producto del pueblo de Dios orando, ¿no? Entonces, en este caso concreto, hermano, yo no sé explicarlo todo, ni puedo explicarlo todo porque mi mente no llega más. Pero detrás de muchas manifestaciones que parecen milagrosas y que parecen, está el diablo. Está el diablo. Lo que Jesús está diciendo aquí es tremendo. Nunca os conocí. Y la que aunque profetizan y al final dice hacedores de maldad. O sea, aunque estén haciendo milagros, al final ese milagro que en un principio es bueno, es un milagro, pero algo de maldad hay detrás, o sea, algún fin malo, algún objetivo malo hay, algo quiere sacar de ahí, ¿no? De algo que hace bueno, pero después es un hacedor de mal, de maldad. Es que eso también pasa en las propias iglesias. Se tiene conocimiento de Dios, se predica, se está en un ministerio, pero a veces se actúa como hacedores de maldad, porque se actúa con maldad. No importa, se daña con tal de salir yo glorioso o salirme con la mía. Entonces, es muy fuerte. Sí, sí. Y el Señor lo usa, no que lo use, lo permite, pues para que se vean ciertas cosas, salgan a la luz ciertas cosas. Hay un texto diciendo que en algún momento a Jesús no recuerdo, que le decían que si echaban demonios porque eran de ellos, eran de demonios, ¿no? Pero claro, en este caso, si pensamos todos, ¿no? El echar a los demonios en cierta forma es una forma de, vale, sí, yo tengo el poder por parte del demonio, pero estoy echando demonios también, o sea, ahí sí sería un poco lo que en aquel contexto se decía en la Biblia, ¿no? Pero todo con el objetivo de esa maldad posterior, ¿no? De vestirme de oveja cuando realmente soy un lobo. De hecho, en los versículos anteriores a este texto nos está hablando de los lobos, está hablando de los falsos predicadores, de los falsos maestros. En el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya habla de no todo el que dice Señor, Señor, realmente entrará en el reino de los cielos. Así que fijaros, hermanos, que dice un comentarista, y con esto voy a terminar, hablando de este texto, en Mateo 7, dice, este pasaje, que va un poco la línea que ha dicho Charlie, dice, este pasaje nos indica que es posible que alguien en el nombre de Cristo predique la doctrina correcta y sirva en la iglesia al predicar, que dé una clase en la escuela dominical, que cante en el coro o que participe en alguno de los ministerios de la iglesia. Sin embargo, esa misma persona está fuera del reino de Dios. Y a la larga se tiene que descubrir, no llega a descubrir esta cosa hasta el final. Lo malo siempre sale alrededor, tarde más o tarde menos, se sabe. Dios no deja nada oculto. Así que fijaros, hermanos, que hoy hemos empezado este estudio apasionante acerca de Dios Padre, acerca de Dios. Te he explicado algunos puntos, algunas cosas por las que es importante estudiar la doctrina de Dios, porque el estudio de Dios en toda su plenitud
y su grandeza nos humilla, porque el conocerlo más le amamos más, porque producirá un deseo de alabarlo continuamente. Y en cuarto lugar, porque el estudio de Dios nos afirmará en la fe, nos dará paz, fortaleza y gozo. Y también hemos visto que la Biblia enseña claramente que la voluntad de Dios es que el hombre lo conozca. Y hemos leído 3 textos, en Jeremías, en Oseas y en Juan, sobre la voluntad de Dios de que lo conozcamos. Y también hemos visto que la Biblia ni siquiera se preocupa en demostrar la existencia de Dios. No cae en eso. La Biblia simplemente dice que Dios existe. Ya está. Y después hemos visto 3 cosas que tenemos que intentar evitar en nosotros, cada uno, que nos debe ayudar a reflexionar y a meditar en cómo estoy delante de Dios. En primer lugar, hemos visto que podemos conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Y hemos puesto el ejemplo de los demonios y del diablo. En segundo lugar, podemos ser estudiantes realmente apasionados, incluso yendo a un seminario de la Biblia y no conocer a Dios. Y te he puesto el ejemplo de los publicanos y de los fariseos. Y en tercer lugar, podemos incluso servirle con milagros, con profecías, echando fuera demonios y sin embargo no conocer. Y decía el Señor, apartado de mí, porque nunca os conocí, hacedores de mí. Así que fijaros, hermanos, lo que hemos visto en esta tarde, que nos debe de ayudar a pensar, a meditar, a reflexionar sobre mi corazón, cómo estoy delante de Dios, y a darnos cuenta, esto que estamos estudiando es un tema santo, que tenemos que quitarnos las sandalias, los zapatos, porque tenemos que nos puede ayudar, nos debe de ayudar a tener ese deseo de conocer a Dios, pero con el fin que veremos la semana que viene. Hoy hemos visto algunas cosas negativas, la semana que viene veremos las cosas positivas. ¿Qué significa conocer a Dios de verdad? Y veremos algunas de las bendiciones que tenemos por conocer más íntimamente al Señor. ¿Qué?